La tarde se deslizaba lentamente por las calles del barrio, teñidas por el ámbar cálido del sol que comenzaba a descender. Las persianas entornadas dejaban filtrar haces dorados sobre las fachadas antiguas, y en el aire flotaba esa quietud perezosa de los días templados, cuando todo parece estar contenido en un suspiro prolongado. Allí, entre esas casas de patio interior y fachadas encaladas, vivía Daniel, un hombre de 30 y pocos años, reservado, de esos que saludan con un gesto de cabeza y se esconden tras la rutina. Había vuelto al vecindario hacía poco, tras unos años viviendo lejos por trabajo. Su casa era discreta, con un jardín trasero descuidado y herramientas viejas apiladas en el garaje, esperando manos pacientes. Y justo al lado vivía Tomás. Tomás era otra historia, un hombre de mirada intensa y voz grave, que parecía llevar en el cuerpo el sol de los días largos, siempre con las mangas remangadas, los dedos manchados de tierra y una media sonrisa que parecía esconder más de lo que mostraba. Tenía unos años más que Daniel, pero eso solo le confería una madurez que se percibía en su forma pausada de hablar, en cómo sostenía las miradas un segundo más de lo habitual. Hasta ese día, se habían cruzado apenas en saludos corteses desde el jardín o la acera. Nada más. Daniel había evitado conversaciones prolongadas por simple timidez, pero algo en Tomás, en su postura, en sus silencios, lo perturbaba. Y no sabía por qué. Esa tarde, con el destornillador roto en la mano y una lámpara colgando torcida en la pared, Daniel cruzó la valla baja de separación entre sus casas. Tocó en la puerta abierta del taller de Tomás, donde el olor a madera recién cortada se mezclaba con el del aceite y el sudor leve de un cuerpo activo. Tomás salió desde el fondo, limpiándose las manos con un trapo, y al verlo, alzó las cejas con un gesto que era mitad sorpresa y mitad sonrisa. ¿Problemas técnicos?, preguntó con esa voz ronca que parecía llenar todo el espacio entre ellos. «Un poco», dijo Daniel, sintiendo que el calor del lugar se le subía por el cuello. «¿Tienes un destornillador plano que puedas prestarme?» Tomás se quedó unos segundos en silencio, mirándolo de arriba a abajo. Fue apenas un vistazo, pero la forma en que sus ojos bajaron por el pecho de Daniel hasta sus dedos hizo que al otro se le erizara la piel. No había sido un gesto descarado, no exactamente, más bien una insinuación velada, algo entre el juego y la provocación. «Pasa», dijo simplemente, girando sobre los talones y entrando de nuevo al taller. Daniel lo siguió, sintiéndose algo ridículo por la tensión que se le acumulaba en el pecho. El lugar era cálido, lleno de herramientas colgadas ordenadamente y motas de polvo danzando en los rayos de sol. Tomás se agachó para buscar entre unos cajones, y Daniel no pudo evitar mirar la línea de su cuello, el pliegue de su camiseta pegada a la espalda por el sudor. Cerró los dedos con fuerza sobre el destornillador roto. No era nada, era solo un vecino, solo un préstamo. «Aquí tienes», dijo Tomás, estirando la mano con la herramienta, pero sin soltarla inmediatamente cuando Daniel la tomó. Sus dedos se rozaron apenas, pero fue suficiente, como un pulso eléctrico, fugaz y seco, cruzando la piel. Los ojos de Tomás se quedaron en los suyos un segundo más. No había palabras ni sonrisas, solo una pausa. «Gracias», musitó Daniel, bajando la mirada. Tomás inclinó ligeramente la cabeza, como si quisiera decir algo más, pero no lo hizo. Daniel se giró para salir, y justo cuando alcanzaba la puerta, la voz volvió a sonar a su espalda. «¿Quieres que te ayude?» Daniel se detuvo. La forma en que lo dijo no era exactamente ofrecimiento. Había algo implícito, una carga que no se podía explicar, pero se sentía. Se volvió, con el destornillador entre los dedos, apretándolo como si con eso pudiera contener la inquietud. «Ayudarme, es solo una lámpara». «Lo sé», respondió Tomás, y se acercó despacio. «Pero a veces
2 manos lo hacen más rápido y más preciso. Hubo una pausa, larga, tensa. Los ojos de Daniel se clavaron en los suyos y algo en su pecho se comprimió. No era miedo, era algo más profundo, más indefinido. Una anticipación que se sentía en los labios secos, en el leve temblor de los dedos. Como quieras, dijo finalmente, y giró para volver a su casa con Tomás tras él. Dentro, la casa de Daniel era más oscura, silenciosa, con el eco leve de los pasos sobre la madera. Subieron juntos las escaleras, hombro con hombro, y el aire parecía más denso de lo normal. Al llegar al pasillo, Daniel sintió la presencia de Tomás detrás de él, cerca, demasiado cerca. El calor de su aliento, el roce apenas perceptible del brazo contra su espalda. «Está aquí», dijo, señalando la lámpara torcida. Tomás no respondió de inmediato. Dio un paso al frente y, al hacerlo, su mano rozó el marco de la puerta justo al lado del rostro de Daniel. Lo dejó allí, como si con ese gesto marcara un umbral invisible. Daniel no se movió. El silencio era grueso, como un velo húmedo que envolvía el cuarto. «Vaya», dijo Tomás, mirando la lámpara, pero sin alejarse. «Está bastante suelta». «Por eso vine», susurró Daniel, sin saber por qué su voz había bajado tanto. «Claro», murmuró Tomás, y en lugar de avanzar hacia la lámpara, giró levemente la cabeza hacia él, tan cerca que sus rostros casi se tocaban. Daniel tragó saliva. El corazón le latía con fuerza en el pecho, y sentía un cosquilleo que bajaba desde la nuca hasta el vientre. Podía olerlo. Ese aroma tibio a madera, sudor y colonia, embriagador. «Podría enseñarte a usarlo bien», susurró Tomás, casi sin moverse. «El destornillador». Daniel no supo si estaba bromeando o si realmente importaba. Lo miró, directo, y vio en sus ojos algo más que deseo, una certeza tranquila, una espera. «Enséñame», dijo entonces, y su voz tembló solo al final. Los dedos de Tomás rozaron los suyos al tomar el destornillador, y ese contacto simple fue como una chispa en la penumbra. La lámpara todavía colgaba torcida, y el aire ya no era el mismo. Tomás no respondió enseguida. Sostuvo el destornillador entre los dedos como si fuera un objeto de otra época, girándolo lentamente mientras sus ojos seguían fijos en los de Daniel. Había algo deliberado en su gesto, como si desnudara el momento con cada segundo que pasaba. El silencio no era incómodo, era una presencia en sí misma, algo que respiraba junto a ellos. «¿Dónde está el interruptor general?», preguntó Tomás al fin, con voz baja, rompiendo la tensión solo lo suficiente para que el mundo siguiera girando. Daniel señaló con la barbilla hacia el pasillo. Lo siguió en silencio hasta la caja de fusibles. Observaba sus hombros moverse bajo la camiseta ajustada, los músculos de los brazos tensándose con cada gesto, y se preguntaba, aunque no debía, cómo sería sentir ese peso cerca, ese calor de su piel contra la suya. Se reprendió mentalmente, pero el pensamiento no se esfumó. Al contrario, parecía aferrarse con más fuerza a su pecho. Volvieron juntos al cuarto. Tomás se agachó ligeramente, posicionando la escalera con precisión, mientras Daniel se quedaba de pie, observándolo sin saber exactamente qué hacer con las manos. Entonces, Tomás alzó la vista, y su mirada atrapó la de Daniel con una firmeza que parecía suspender el tiempo. «¿Me alcanzas los tornillos?», preguntó. Daniel reaccionó, se agachó a buscarlos sobre la cómoda. Cuando se los entregó, sus dedos volvieron a tocarse. Esta vez, la electricidad del contacto no se disimuló. Fue un roce lento, prolongado, lleno de intenciones no dichas. Tomás sonrió apenas. «Tus manos tiemblan», murmuró sin ironía, sin burla, como si lo notara con sincero interés. Daniel apartó la vista, sintiéndose repentinamente expuesto. «Hace calor», mintió, pero Tomás no lo presionó. Solo asintió y subió un par de escalones.
Su espalda quedaba a la altura del pecho de Daniel. Estaban lo suficientemente cerca como para que Daniel sintiera la calidez de su cuerpo irradiando hacia él. Cada movimiento del otro al trabajar provocaba un leve crujido en la escalera, una tensión sutil que se colaba entre los latidos. ¿Siempre haces tú las reparaciones de casa?, preguntó Tomás, mientras apretaba el primer tornillo. Antes sí, pero ahora no sé. Supongo que me estoy acostumbrando de nuevo a vivir aquí. Puedo ayudarte más veces, si quieres. La frase no parecía tener otra intención. No había inflexión extraña en su tono, pero sonó diferente, como si insinuara más de lo que decía. Daniel se quedó en silencio. No supo si responder o solo seguir respirando, que ya le parecía bastante difícil. Tomás terminó con la lámpara y bajó de la escalera. Cuando sus pies tocaron el suelo, se giró hacia él. Estaban frente a frente, a escasos centímetros. «Listo», dijo con una sonrisa leve, pero sus ojos no miraban la lámpara. Miraban a Daniel, directamente, profundamente. El aire entre ambos se volvió espeso. Daniel sintió cómo se le aceleraba el pulso, cómo su piel reaccionaba como si hubiera una tormenta invisible rozándole los brazos. Bajó la mirada, pero Tomás no se movió. «Gracias», musitó Daniel. «No hay de qué». Tomás dejó el destornillador en la cómoda y se apoyó en ella, ladeando el cuerpo hacia él. Su postura no era invasiva, solo presente. Daniel se sentía como si estuviera al borde de algo que no comprendía del todo, pero que lo atraía sin remedio. «¿Siempre tan tímido?», preguntó Tomás en voz baja. «¿Perdón? Desde que te vi por primera vez, siempre miras y luego bajas la vista». Daniel sintió que el estómago se le contraía. El rubor subió inevitable, ardiente. Intentó desviar la conversación. «No soy muy bueno con la gente». «No necesitas serlo», dijo Tomás, y la forma en que lo miró lo desarmó completamente. «Solo hay que saber mirar bien y dejarse ver». La frase quedó suspendida entre ellos. Un instante eterno en el que Daniel pensó que debía decir algo. Huir, tal vez, pero no lo hizo. Se quedó ahí, inmóvil, sintiéndose desnudo, aunque seguía completamente vestido. Tomás dio un paso, solo uno, pero suficiente para que sus cuerpos casi se rozaran. Daniel sintió el calor, el aroma sutil a jabón y madera, y su respiración se volvió más corta. «¿Puedo hacerte una pregunta?», murmuró Tomás. Daniel asintió apenas. «¿Alguna vez te ha gustado alguien y no sabías cómo decirlo?». La pregunta era sencilla, pero cargada de una intensidad que desarmó toda posible respuesta inmediata. Daniel lo miró, y en ese momento lo supo. No era imaginación suya, no era una tensión unilateral. «Sí», respondió al fin. «¿Y lo dijiste?». «No», susurró. «Nunca». Los ojos de Tomás brillaban con una calma peligrosa. Dio otro paso, ahora sí invadiendo su espacio personal sin pedir permiso. No hizo ningún gesto. No tocó. No rozó. Solo estuvo allí, tan cerca que Daniel podía sentir el latido ajeno en la piel. Quizá ya no hace falta decirlo. Fue apenas un susurro, un roce de voz entre dos alientos. Daniel cerró los ojos un instante, y cuando los abrió, lo encontró más cerca. La distancia entre ellos ya no existía. Los labios no se tocaron, pero estaban al borde. La promesa de un beso flotaba suspendida, vibrando con el pulso de ambos. Tomás no lo forzó. No avanzó más, esperó. Daniel no retrocedió, y tampoco fingió que no pasaba nada. Solo respiraron juntos, con el mundo quieto a su alrededor. Y ahí, en ese instante, ambos supieron que habían cruzado un umbral del que ya no se podía regresar. El sonido lejano de un coche pasando por la calle pareció deshacer la quietud que se había apoderado del cuarto. Pero ni Tomás ni Daniel se movieron. Sus respiraciones eran lo único que rompía el silencio denso entre ellos, un vaivén de alientos cálidos que rozaban la piel sin tocarla.
Estaban a una exhalación de distancia, y sin embargo, el momento no pedía prisa. Era como si ambos supieran que cualquier movimiento ahora cambiaría todo para siempre. Tomás fue el primero en retroceder apenas, bajando la mirada con una leve sonrisa. No era de retirada, sino de reconocimiento. «Perdona», murmuró, sin ocultar la tensión aún visible en sus labios entreabiertos. «No suelo ser así de impulsivo». Daniel lo miró fijamente, con el corazón golpeando aún como si hubiera corrido una maratón. Su cuerpo seguía vibrando, como si el roce que no había ocurrido lo hubiera marcado igual. Negó lentamente con la cabeza. «No tienes que disculparte», dijo con voz baja, áspera por la emoción contenida. Tomás asintió, y durante un instante pareció dudar si debía quedarse o marcharse. Pero no se fue. En lugar de eso, caminó hacia la ventana, corrió la cortina apenas un poco y observó el cielo, que ya comenzaba a teñirse con los tonos apagados del atardecer. La luz suave lo perfilaba, dibujando sus facciones con sombras doradas. «¿Sabes qué es lo curioso?», preguntó, aún de espaldas. «No fue solo hoy. He sentido esto desde el primer día que te vi». Daniel se apoyó en el marco de la puerta. Aún podía sentir la electricidad del instante anterior chispeando en su pecho. Lo miraba, observando la tensión en sus hombros, la forma en que sus manos descansaban sobre el alféizar. «¿Y qué sentiste exactamente?». Tomás se giró lentamente. Lo miró sin evasivas. «Esa sensación en el estómago, como si supieras que hay algo ahí, esperando, algo que no puedes tocar, pero que se siente inevitable». Daniel se quedó en silencio, reconociendo cada palabra porque eran suyas también, porque las había sentido sin querer, cada vez que lo escuchaba al otro lado de la valla, cada vez que lo veía desde la cocina en sus tareas cotidianas, cada vez que su voz grave atravesaba las paredes con una simple risa y le dejaba la piel erizada sin explicación. «¿Y ahora qué hacemos con eso?», preguntó sin moverse. Tomás se acercó despacio, pero esta vez con una calma diferente, no con deseo inmediato, sino con una especie de certeza delicada. Se detuvo a medio metro de él, lo suficiente para no tocar, pero lo bastante cerca para que el aire entre ellos volviera a cargarse. «No hay un hacer, Daniel», susurró. «No quiero forzar nada, pero tampoco quiero seguir fingiendo que no pasa nada». Daniel lo miró, buscando algo en sus ojos. Tal vez miedo, tal vez duda, pero no encontró nada de eso. Lo que vio fue claridad y algo cálido que nacía despacio, como un fuego que crece desde el centro del pecho y se extiende hasta la garganta. «Entonces quédate un rato», dijo, apenas un murmullo, como si el peso de decirlo más fuerte pudiera romperlo todo. Tomás sonrió, esa sonrisa que no era amplia pero sí honesta. Bajó la vista un segundo y luego asintió. «¿Dónde?» «En la cocina. Puedo preparar algo». «¿Sabes cocinar?», preguntó con una ceja alzada, cruzando los brazos. «Lo suficiente para no envenenarnos», respondió Daniel con una leve sonrisa que se sentía nueva, como si se le escapara sin haberlo planeado. Caminaron juntos escaleras abajo, y en ese trayecto no hubo palabras, solo el sonido de sus pasos acompasados, sus cuerpos girando uno al lado del otro en un movimiento casi sincronizado. Daniel abrió la nevera, sacó algunas cosas sin mirar realmente, solo por el simple hecho de hacer algo con las manos. El aire entre ellos seguía cargado, pero de un modo más suave ahora, como si la tensión se hubiera transformado en algo más profundo, más íntimo. Tomás se apoyó en el marco de la puerta, observándolo, la manera en que Daniel movía los dedos, el modo en que se mojaba los labios distraídamente mientras pensaba. Era como si estuviera aprendiendo a verlo realmente por primera vez. No solo el cuerpo, no solo los gestos, lo que había detrás. ¿Qué haces cuando no estás arreglando lámparas o evitando vecinos?
preguntó Tomás de pronto. Daniel se rió con suavidad, sin volverse. Trabajo desde casa, así que evito más de lo que arreglo. Supongo que estaba empezando a echar de menos algo más físico. ¿Físico? Daniel lo miró por encima del hombro. Sus ojos brillaban con algo que no era del todo inocente. Manos ocupadas, mente distraída. Ese tipo de físico. Tomás sonrió. No respondió, pero la mirada que le devolvió hablaba por él. Cenaron en silencio, con la radio encendida en voz baja, apenas una melodía lejana que llenaba los huecos sin ser intrusiva. A cada palabra que se cruzaban, algo más se deslizaba entre ellos. Una mirada sostenida, una pausa al pasar los platos, el roce accidental de los dedos cuando uno alcanzaba la jarra, gestos pequeños, pero cargados de electricidad. Cuando terminaron, Tomás ayudó a recoger, y mientras lavaban los platos, sus manos se tocaron una vez más. Esta vez no fue un accidente, fue una pausa, una elección. Daniel no retiró la suya, la dejó ahí, inmóvil bajo el agua tibia, sintiendo cómo el pulgar de Tomás trazaba un leve movimiento circular sobre su piel. Un gesto sencillo, pero que tenía más peso que cualquier palabra. Ambos respiraban despacio. Nadie decía nada, pero algo en sus cuerpos había cedido. Algo se había abierto como una flor al atardecer. Y cuando apagaron la luz de la cocina, no necesitaron decir adiós. Solo se miraron, y esa mirada quedó flotando como un lazo invisible, tendido entre sus cuerpos. Un hasta luego mudo. Una promesa encendida. Una puerta entreabierta que ninguno tenía intención de cerrar. 2. La noche cayó sin estridencias, envolviendo las casas en un susurro de sombras suaves y ventanas encendidas. Daniel, ya solo en su sala, sostenía una taza de té entre las manos, sin recordar haberla preparado. La luz cálida del pasillo se colaba por la puerta entornada, y en el aire aún flotaba un leve eco. El olor del detergente, el roce de los dedos de Tomás en su piel, esa vibración silenciosa que había quedado suspendida tras la despedida sin palabras. Afuera, las luces del porche seguían encendidas en casa de Tomás. Daniel lo sabía porque las había estado mirando desde la ventana de la cocina, durante al menos 10 minutos. No era espera, no exactamente. Era otra cosa, un anhelo tranquilo, una esperanza apenas pronunciada. Cuando finalmente se rindió al impulso, fue como si sus piernas se movieran solas. Cruzó el jardín en silencio, con el corazón latiendo lento pero pesado. No golpeó la puerta, no hizo sonar el timbre, solo se quedó ahí, frente a la entrada, como si su presencia pudiera invocar una respuesta. La puerta se abrió antes de que pudiera decidir si debía marcharse. Tomás lo miró desde el umbral. No había sorpresa en su expresión, como si ya supiera que volvería. ¿No puedes dormir?, preguntó con voz baja, casi íntima. Daniel negó con la cabeza. Sus ojos brillaban con una mezcla de vulnerabilidad y decisión. No quería terminar la noche sin saber si esto es real, dijo. Tomás no respondió enseguida. Lo miró como si quisiera memorizar cada detalle. La curva sutil de sus labios al hablar, la forma en que su pecho subía y bajaba con una respiración tensa, contenida. Luego se hizo a un lado, sin necesidad de palabras. Daniel cruzó el umbral y, al hacerlo, sintió que algo dentro de él también cruzaba una frontera invisible. El salón de Tomás era cálido, con paredes en tonos tierra y un par de lámparas encendidas que teñían el ambiente de oro y sombra. Se sentaron uno frente al otro, sin prisa, sin guión. Tomás se inclinó hacia él, los codos apoyados sobre las rodillas, y su voz rompió el silencio con un susurro apenas audible. No sé qué nombre ponerle a esto, pero sí sé que no quiero perderlo. Daniel tragó saliva. Sus ojos buscaban en los de Tomás una certeza que ya sentía, aunque aún no sabía cómo nombrarla. No era pasión fugaz,
No era solo deseo, era algo que se había estado gestando desde el primer roce de miradas, desde aquel saludo distraído junto a la valla. «Yo tampoco», murmuró. «Hace tiempo que no sentía esto». «¿Esto?», Daniel asintió lentamente. «La electricidad, el vértigo, las ganas de no mirar hacia otro lado». Tomás lo miró con intensidad, pero sin invadir, con esa paciencia que nace del reconocimiento silencioso de algo que vale la pena cuidar. «Acércate», susurró. Daniel obedeció. Como atraído por una fuerza sutil, se inclinó hacia él. Y fue entonces cuando ocurrió. No hubo aviso, no hubo una palabra de más, solo el instante preciso en que sus labios se rozaron por primera vez. Fue un beso que no tenía apuro, una caricia leve de bocas que se buscaban sin urgencia, como si quisieran saborearse antes de reconocerse por completo. La mano de Tomás subió lentamente por la nuca de Daniel hasta enredarse en su cabello, sosteniéndolo con delicadeza. Y Daniel se dejó llevar, cerrando los ojos, dejándose envolver por el calor del momento, por el aroma a piel y noche que emanaba del otro. La electricidad estalló en su pecho como un relámpago contenido. No había nada apresurado. Todo era lento, profundo. Un idioma nuevo entre dos cuerpos que se exploraban por primera vez, midiendo la distancia exacta entre la necesidad y el anhelo. Cuando se separaron, fue solo por unos centímetros. Sus frentes se apoyaron una contra otra, respirando el mismo aire como si el mundo se hubiera reducido a ese espacio diminuto donde solo existían ellos. «¿Sabes que no hay vuelta atrás después de esto?», murmuró Tomás, con la voz aún temblando de emoción. «Lo sé», susurró Daniel, «y no la quiero». El silencio los envolvió de nuevo. Pero esta vez era diferente. Era un silencio pleno, saciado. Tomás lo abrazó entonces, un gesto lento, firme, que no necesitaba traducción. Daniel se dejó envolver, cerró los ojos y se permitió hundirse en ese calor, en esa seguridad que no venía de las palabras, sino del cuerpo que lo sostenía. Esa noche no hablaron más, solo se quedaron así, sentados en el sofá, abrazados, dejando que el tiempo pasara sin pedirles nada, sin exigencias, sin etiquetas. Y cuando Daniel salió al alba, con el cielo apenas manchado de azul, sus labios aún sabían a la promesa silenciosa que se habían hecho en la oscuridad. No era solo deseo, era el comienzo de algo inevitable. Los días que siguieron a aquella noche fueron un tejido delicado de gestos nuevos y miradas largas, de silencios compartidos que hablaban más que cualquier palabra. Daniel y Tomás aprendían a reconocerse en esa intimidad que aún no se atrevía a definirse con nombres, pero que se sentía como un latido común, profundo y creciente. Cada encuentro se volvía una danza de pequeños toques casuales, de roces apenas intencionados que encendían en ellos una corriente eléctrica invisible. El aroma de Tomás parecía haberse impregnado en la piel de Daniel, y a cada vez que se acercaban, el calor subía desde el centro del pecho como un fuego lento que desbordaba. Una tarde, mientras arreglaban juntos la verja del jardín, el sol acariciaba sus cuerpos con una luz dorada que parecía envolverlos en un halo de intimidad. Tomás se detuvo un momento y miró a Daniel con una intensidad suave, cargada de un anhelo contenido. «¿Sabes?», murmuró, «no puedo imaginar esta casa sin ti cerca». Daniel sintió que el corazón se le aceleraba. No era una frase casual, era una confesión, un territorio abierto que exigía respuesta. «Yo tampoco», respondió, con la voz apenas audible, sintiendo cómo sus dedos se entrelazaban casi sin querer con los de Tomás. Se quedaron así, suspendidos en ese instante, donde el tiempo parecía detenerse solo para ellos. Y entonces, sin pensarlo, Tomás se inclinó, y sus labios rozaron suavemente los de Daniel. Un beso lento, tierno, que llevaba en sí toda la promesa de lo que estaban construyendo juntos.
La piel de Daniel se estremeció, su respiración se volvió profunda y rítmica, mientras el mundo alrededor se desvanecía, dejando solo el calor de ese contacto, la electricidad que les recorría el cuerpo y el latido compartido de dos corazones que por fin habían encontrado su ritmo. Cuando se separaron, sus miradas se buscaron con una mezcla de asombro y certeza. No había miedo ni dudas, solo la claridad de un deseo mutuo, profundo y auténtico. «Esto es solo el principio», susurró Tomás, acariciando con el pulgar la mejilla de Daniel. «Lo sé», respondió él con una sonrisa que iluminó sus ojos. «Y estoy listo para todo lo que venga». Así, entre risas suaves, caricias lentas y palabras susurradas al oído, Daniel y Tomás se adentraron en ese viaje que no tenía mapas ni horarios, solo la certeza de que juntos podían descubrir un mundo nuevo, hecho de pasión, respeto y complicidad. Mientras el sol se ocultaba detrás de las casas, bañándolos en un último resplandor dorado, supieron que habían encontrado algo que trascendía el tiempo y el espacio, una conexión verdadera, profunda, imposible de ignorar. Una historia que apenas comenzaba y que estaba destinada a marcar sus vidas para siempre.